Nos encontramos en la unidad 10, páginas 64 al 82. Vamos a hablar sobre third person, es decir, sobre terceras personas. Lo primero que debemos saber es que ¿qué es primera, segunda y tercera persona? First person son los pronombres I y el pronombre we. Es decir, si yo hago algo en donde me refiero a mí mismo como yo, eso es I y por tanto es primera persona. Si yo tengo una oración en donde, por ejemplo, yo encuentro que dice Albert and I, es decir, Alberto y yo somos nosotros, por tanto we es primera persona. Entonces I and we son first person. Second person o segunda persona es you. Tanto el you de tú como el you de ustedes. Third person se considera he, she and it y también parte del they se puede utilizar como tercera persona. Actualmente, estos movimientos woke y todas estas cosas están tratando de que personas que se identifican con géneros no binarios se llaman a sí mismos como they. En español se ha utilizado el elle, ya que elle con e no especifica género. En inglés no existe el elle, sino que existe el they. Entonces, estas personas que son no binarias, no se identifican con géneros masculinos ni femeninos, quieren o solicitan que se les utilice el pronombre they para referirse a lo que sea que sean ellos, o ellas, o ellas. He, she and it, entonces, son las formas aceptadas de tercera persona, y el they es una forma de tercera persona que quieren implementar, aunque actualmente eso no es completamente gramaticalmente válido ni aceptado. ¿Qué pasa con el they? Que el they es el pronombre más inclusivo de todos los pronombres en inglés, porque yo puedo utilizar they para referirme a ellos y a ellas, ya que they es un pronombre neutro, es decir, yo puedo decir they are my friends y esos amigos pueden ser todas mujeres o esos amigos pueden ser todos hombres, no lleva ningún género. Yo entiendo que friends no tiene géneros, pero they tampoco. Entonces, si yo digo they, yo puedo estar diciendo ellos o ellas. Y también they se puede utilizar para el plural de las cosas. Por ejemplo, si yo utilizo el singular de una cosa y yo quiero decir que, por ejemplo, la palabra libro, book, y yo quiero decir the book is red, el libro es rojo, y yo no quiero usar la palabra book, yo puedo utilizar el pronombre it. Yo puedo decir it is red, es rojo, para referirme al libro, porque el libro es singular. Pero si en vez de el libro ser singular fuese plural, no fuese un libro rojo, sino que fuesen libros rojos, fuera the books are red, los libros o los cuadernos, the book, son rojos, entonces yo puedo decir they are red, refiriéndome a que esos libros o esos cuadernos o notebooks o lo que sea, cualquier ejemplo que sea con una cosa, si yo quiero pluralizar una cosa, el pronombre plural de esas cosas es they. Entonces they, de todos los pronombres, es el más inclusivo porque no tiene género, se puede referir a ellos o a ellas y al plural de las cosas. Lo cierto es que toda esta explicación es para decir que las terceras personas son he, she and it, y el they, bueno, lo quieren incluir como un tercera persona. Sin embargo, para todo este ejemplo de todos estos ejercicios, vamos a utilizar das, el auxiliar das para he, she and it, y para they, aunque diga allí que es tercera persona, utilizamos el auxiliar do, igual que para you, que es segunda persona, y para I and we, que es primera persona. I do, we do, you do, they do, he does, she does, it does. Y aquí volvemos a hacer un repaso de las reglas de verbos para la tercera persona. La primera regla nos dice que debemos agregar una S a la mayoría de los verbos. Aquellos verbos que terminan en CH, SH, SS, X o en O, no le vamos a agregar una S, sino que le vamos a agregar un ES, como es el caso del verbo watch, que significa mirar, del verbo wash, que significa lavar, del verbo fix, que significa reparar, y del verbo go, que significa ir. A las terceras personas de esos verbos le vamos a agregar un ES. Entonces, si yo digo he watches, o sea, él mira, es he watches o she watches. Si es wash, sería she washes. O si fuese refiriéndome, por ejemplo, a la lavadora, que es una cosa, yo diría it washes. It washes fast. Puedo decir yo que una lavadora lava muy rápido. Para el verbo fix, sería fixes, he fixes. Y para el verbo go, diría she goes or he goes. La tercera regla nos dice que si el verbo termina en una Y,
lo vamos a cambiar por un IES. Es decir, si el verbo termina en consonante más Y, entonces utilizamos un IES, como es el caso de los verbos study, que es de estudiar, carry, que es cargar, o fly, que significa volar. Si utilizamos la tercera persona, entonces utilizamos IES para terceras personas. ¿Por qué? Porque antes de la Y en study hay una D y una D es una consonante. Antes de carry hay una R y una R es una consonante. Y antes de fly hay una L y una L es una consonante. Entonces si tenemos consonante L con Y, la tercera persona de volar es flies con IES. Es decir, he flies on Monday. Es decir, él va a volar el lunes. O igual para decir she carries, puede ser que ella carga algo, the luggage, por ejemplo, las maletas. Y podemos decir he studies, él estudia, o she studies, ¿ok? Hay una excepción para la regla número 3, y esa excepción es cuando hay una Y y no hay una consonante sino una vocal, como es el caso del verbo play, que significa jugar o tocar. Hay una A antes de la Y una A es una vocal, por tanto la tercera persona de play simplemente se le agrega una S, como es el caso de la regla número 1, que se le agrega una S a la mayoría de los verbos. Pues aquellos verbos que terminan en Y, pero que antes de la Y tienen una vocal, entonces aplican o entran en la regla número 1, en la que simplemente le vamos a agregar una S. Entonces, al verbo play, en tercera persona, si yo quiero decir ella juega o ella toca el piano, yo digo she plays the piano, ella toca el piano. Y para el verbo stay, que significa quedarse, pasa exactamente igual, agrego una S. He stays with me, él se queda conmigo. Entonces simplemente es una S. Gracias por ver este video.